puedo armar un directorio? Veamos cómo nace todo esto. Primero, podemos tener registros administrativos que nos interesan. Ejemplo, AFIP, el registro de contribuyentes de AFIP. O, por ejemplo, el padrón del CIPA, el registro de las personas ocupadas legalmente. Puedo tener censos, por ejemplo, un censo del INDEC, un censo de cooperativa y mutuales del INAES, etc. Puedo tener encuestas, distintas encuestas estadísticas o encuestas que hacen universidades, etc. Y puedo tener bases de datos que se formaron de distintas índoles, ¿sí? por distintas fuentes, pero que sabemos que tienen ciertas características de calidad como para poderlos usar. Todos estos, ¿qué me conforman? Conforman operaciones estadísticas o de investigación. Estas operaciones estadísticas de investigación pueden ser una encuesta, un censo nacional, la encuesta, no sé, de investigación sobre la innovación en las empresas, un registro de contribuyentes de la AFIP, como mencioné antes, y la base de datos de un ministerio. Bien, todas estas operaciones estadísticas y de investigación muchas veces se repiten periódicamente. Por eso es que cada operación tiene operativos. Por ejemplo, en el caso del censo, puede ser que haya un operativo en el censo 2017. Es decir, que la operación estadística Censo Económico Nacional va a tener un operativo en el año 2017. Eso implica una fecha de la operación, pero también quiere decir que hay una fecha de los datos relevados. Es probable que el censo del año 2017 releve datos referidos al año 2016. Este operativo o estas operaciones estadísticas son realizadas por una determinada institución o un conjunto de instituciones, por un área, y dentro de esa área hay personas de contacto que son o personas de referencia, ¿sí? Bien, entonces tenemos un operativo que se hace en una fecha, pidiendo datos de determinada fecha, y tenemos la organización institucional que hace el operativo. Bien, pero ¿cómo se lleva adelante el operativo? Con un formulario, obviamente un formulario con sus instructivos, que es muy importante tenerlos. Es decir, bueno, no importa, conseguimos. Este formulario, ¿cómo está formado? Bien, por un lado, tiene preguntas, pero esas preguntas, ¿qué representan? Básicamente variables. Y esas variables, sea antes de salir o sea cuando vuelven de campo, tienen códigos. Se le asigna un código previamente o se le asigna un código después que vino. Por ejemplo, me viene el tipo jurídico y yo lo puedo codificar. Pero también podría llegar a tener un multiple choice donde están todos los tipos jurídicos con sus respectivos códigos. Por lo tanto, cuando la persona elige el código, el tipo jurídico ya está eligiendo el código también. Un ejemplo de codificación ex post es, por ejemplo, la actividad económica. Me viene que una empresa fabrica leche, bueno, ya el código se lo tengo que asignar una vez que el dato vino. Y bueno, y el otro tema, además de los códigos, son los datos. Es decir, si la variable es venta, voy a tener un código de la variable venta y voy a tener el dato que va a ser el monto de esa venta. Bien, y así es que tengo, y así voy a formar, con estos elementos voy a formar el directorio. ¿De qué manera? Primero de todo, antes de armar el directorio, si yo voy a meter todos estos datos en el directorio o voy a operar con todos estos datos en el directorio, mi software de creación del directorio va a tener que tener un módulo donde yo pueda registrar cuáles son las operaciones que voy a tener en cuenta para mi directorio. Obviamente, hoy puedo tener 3 operaciones, pero con el tiempo se pueden agregar nuevas operaciones. Por lo tanto, el clasificador de operaciones no es un clasificador estático, o sea, no es una tabla que se queda quieta. Es más, a medida que haya nuevos relevamientos, la cantidad de operaciones que hago, que incorpora el directorio, se puede incrementar. Por eso es que tengo que tener un módulo de gestión de los clasificadores de operaciones. También tengo que tener un módulo de operativos.
cuáles son las fechas de cada operativo, porque los datos después los voy a tener que relacionar con el operativo que le dio origen. No es lo mismo tomar un dato del censo 2015 que de un censo del año 2001. Entonces necesito tener registrado eso y por lo tanto tengo que operar tener un módulo para operar los operativos. Después también tengo que tener un módulo para gestionar instituciones, áreas y personas, porque cada operativo lo voy a relacionar a esas instituciones o áreas o personas de contacto que son los que se encargaron de hacer el operativo. También voy a tener que tener un lugar donde gestionar las variables. Esto lo puedo hacer desde nomenclatura o puedo tener un módulo específico para variables. ¿Por qué? Porque el directorio en realidad está estructurado en función a las variables. Y obviamente los códigos que le voy a poner a los datos que vienen de los relevamientos va a gestionarse desde las nomenclaturas. Por lo tanto, podría decir entonces que el directorio, el software, o sea, lo que yo acá puse como software, los 3 o 4 módulos primeros que voy a tener, ¿cuáles son entonces? Gestión de operaciones con sus operativos, gestión de instituciones con sus áreas y personas de contacto, gestión de formularios con sus variables y gestión de los códigos o de las nomenclaturas. Con eso ya puedo empezar a diseñar el directorio.